Buenas, en este video vamos a resolver el examen parcial de fenómeno de transporte del FQT del ciclo 2019-2. Acá tengo los enunciados y en este video vamos a resolver los problemas 2 y 3. El problema 2 dice que en un tanque cilíndrico se lleva a cabo una reacción química en fase líquida, de A a B. La velocidad de formación de B es 0,04 moles sobre litro por segundo y se descompone si la temperatura llega a 120 grados centígrados. La entalpía de reacción es 5 calorías sobre mol y la conductividad térmica constante es igual a 1,5 por 10 a la menos 1 calorías sobre metro por segundo por Kelvin. El cilindro está aislado en sus bases y la pared se mantiene a 20 grados centígrados. Para un proceso estacionario piden dos cosas. A. Calcular el diámetro en metros del tanque que asegure la producción de B. Y B. Si el tanque se diseña con un diámetro 30% mayor, ¿qué es lo que ocurre? Muy bien. Para resolver ese problema primero hay que graficar. Bueno, tenemos este cilindro que comienza con el A que entra y el B que sale. Dentro de este cilindro, aparte de haber transferencia de masa, también tenemos transferencia de calor. Que esa transferencia de calor es como una generación. Por lo tanto, tomamos una diferencia de radio dado y tenemos el calor que está en R, es el que entra, el calor que está en R más diferencial de R es el que sale. Ahora, como ya sabemos que esto es un balance de energía con generación, tenemos que lo que entra más lo que se genera es igual a lo que sale. De esta manera tenemos la ecuación de que el área por el Q de R en posición de R, que es lo que entra, más la generación por el volumen, es igual al área de Q de R en la posición en la que sale, R más delta de R. El área de esta pared cilíndrica es 2pi por R por L, por el QR, ya sabemos qué posición, más la generación en 2pi por R por L por diferencial de R, que es lo que estamos tomando, que es igual al área, que es igual a 2pi por R por L por el calor QR en esta posición de acá. Si todos estos los quitamos entre ellos, porque se dividen, empiezan a dividirse, nos quedaría esto. Tomando el límite de la diferencial de R, que es casi igual a 0, tenemos esto de acá. Y esto de acá nos hace recordar una fórmula, que es la fórmula de la derivada. Ok, como dijimos, acá vemos que se transforma en la diferencial de R, Q de R, sobre diferencial de R. Esto es igual a la generación por R. A esto de acá, esta diferencial de R se pasa a este lado de acá y después se toma la integral de ambas. La integral de la diferencial de R, Q de R es igual a la integral de la generación de calor por R por la diferencial de R. Esta integral va a resultar en esto, en RQ de R es igual a la generación por el R al cuadrado sobre 2 más una constante 1, que sale de la integral. Por condiciones de frontera, hallamos la constante 1. Tenemos el dato, bueno, el dato que en el centro, en R igual a 0, en la generación de calor va a ser igual a 0. ¿Ya? Y repasando los datos en un hipotético acá, nos resultaría que C1 también es igual a 0. Así que este de acá se va como 0. El RQ de R entonces nos vendría a ser la generación por el R al cuadrado sobre 2. Si esto de acá lo pasamos dividiendo, también nos va a salir el calor, va a ser igual a la generación de calor por R medios. Pero sabemos que esto de acá es igual a ¿qué? Es igual a la menos constante calorífica por la derivada de la temperatura sobre la derivada de radio, en este caso. Que esto lo igualamos con la generación por radio, por radio sobre 2. Y de ahí, ok, tenemos que menos la constante por la derivada de la temperatura es igual a la generación por R medios por la diferencial de R. De acá, una vez hallado esto, tenemos que pasar la constante a este lado de acá e integrar. Integramos ambos y el resultado nos daría que la temperatura es igual a la menos generación por el R al cuadrado. Integramos y nos quedaría que la temperatura es igual a la menos generación por R al cuadrado sobre 4K, que es la constante, más una constante 2. ¿Ya? Hacemos lo mismo que la anterior constante con condiciones de frontera y tenemos que cuando el R es igual al R total del cilindro, como la temperatura en las paredes del cilindro nos dijeron que era 20 grados, entonces su temperatura es 20 grados centígrados. Tenemos que 20 grados centígrados en T
es igual a la menos generación por R total de cilindro al cuadrado sobre 4K más constante 2. Como todos estos son constantes, la constante 2 va a ser 20 más la generación por R total al cuadrado sobre 4K. Reemplazando esto en la fórmula de T general, tenemos que la temperatura es igual a 20 grados centígrados más la generación de calor por el radio total al cuadrado sobre 4 por la constante por 1 menos el radio cuadrado de donde lo tomemos sobre el radio total al cuadrado. Ok, lo que tenemos que hacer seguidamente es calcular la generación de calor, y para eso tenemos los datos de que la generación de calor es igual a los 5 calorías sobre mol por la velocidad de formación, que son 0,04 moles sobre el litro por segundo. Y como tenemos que hallar el radio que nos piden o el diámetro que nos piden en metros, tenemos que transformar este litros en metros cúbicos, así que sería por 10 al cubo litros sobre metros cúbicos, lo que nos daría un total de 200 calorías sobre metros cúbicos por segundo de generación de calor. Ahora, tomamos la condición límite, que tiene que ser la temperatura es igual a 120 grados centígrados para que se descomponga B, ¿ya? Y esa va a ser nuestra temperatura máxima. Esa temperatura máxima va a reemplazarse en la ecuación de temperatura, que sería 120 es igual a 20 grados centígrados más 200 calorías sobre metros cúbicos por segundo sobre 4 por 1,5 por 10 menos 1 calorías sobre segundo por metro por Kelvin por R al cuadrado. Realizando esta operación tenemos que R es igual a 0,5477 metros. Y de esta forma tenemos un diámetro que nos piden de 1,0954 metros como mínimo, digamos, para que B se forme y no se destruya. Y con eso tenemos resuelta la primera parte de la pregunta. Ahora, la segunda parte de la pregunta nos pide que para la pregunta B es un poco más simple. Lo que nos pide es qué sucedería si el diámetro es un 30% mayor de la condición límite. Para esto tenemos que utilizar en la fórmula de la condición límite 120 grados centígrados es igual a 20 grados centígrados más el diámetro, bueno, radio, que es igual al 30% de radio es igual al 30% del diámetro. Todo esto sería por 1,3 para evidenciar el 30% más, que sería el 130%. Sobre 4 por 1,5 por 10 menos 1, que es la constante. Todo esto por 1000 litros sobre metros cúbicos, que es una constante, por el 5 calorías sobre mol. Y lo que cambiaría sería la velocidad de formación con un cambio de diámetro. Acá la velocidad de formación con una incógnita x mol sobre litros por segundo. Al resolver esto nos daría que la velocidad de formación nueva es 0,0236 mol sobre litro por segundo. ¿Y cómo nos caería la respuesta? Bueno, la respuesta sería que si se diseña el reactor con un 30% más de diámetro, resulta desfavorable, dado que la velocidad de formación de B disminuye. Esa sería la solución de la primera pregunta. Ahora vamos a la segunda pregunta. Tenemos que, por la rendija vertical mostrada, fluye un fluido no newtoniano. Partiendo de un balance de cantidad de movimiento, nos piden determinar, primero, nos piden determinar 5 cosas. A. El modelo de perfil del esfuerzo de corte, ¿ya? El perfil de velocidad, la velocidad máxima, la velocidad media y el flujo volumétrico. Acá tenemos la figura que nos dan. El fluido pasa por acá. El fluido es no newtoniano, por eso su viscosidad va a cambiar. Viscosidad es igual a la viscosidad sub 0 por E a la menos, esto es un alfa, por el X dividido entre el delta. La densidad es ρ, la longitud es L, longitud que está en forma de X. La profundidad es W y el espesor del fluido es delta. ¿Okay? ¿Cómo resolveríamos esto? Bueno, tenemos que comenzar planteando las ecuaciones necesarias. Muy bien, una vez que tenemos eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer el balance de fuerzas que tenemos ahí. Como todo esto es por cantidad de movimiento, tenemos que la entrada más la sumatoria de fuerzas mecánicas es igual a la salida. Esto, recuerda que la entrada siempre es área por la cortante más las fuerzas mecánicas
Las únicas fuerzas que habrían son la de gravedad y la de presión, y como ahí no hay gravedad, que digamos, solamente estarían las fuerzas de presión. La salida igualmente es el área por el cortante, ¿ok? Tenemos que el L por el W, que son el área por la cortante de Z en función de X, es la posición de X, más la fuerza mecánica por el volumen, es igual al área por la cortante de, de velocidad de Z en X, en posición de X más el diferencial de X. Esto de acá se va y nos quedaría de nuevo esta parte de acá, con límite la diferencial de X es igual a 0 sobre la diferencial de X, y todo esto nos vendría a ser la derivada de la cortante de Z en X. Acá la diferencia de presiones la ponemos como delta de P para simplificar por ahora el cálculo que haría en esto. Y eso de acá lo pasamos al otro bando, lo pasamos a integrar, nos quedaría la cortante de Z en X es igual a la diferencial de presión por X más una constante 1. Esta constante 1 normalmente en otros casos de fluidos newtonianos se podría hallar con las condiciones límite, pero como estamos con un fluido no newtoniano, en este momento no lo podemos hallar, así que lo tenemos que cargar hasta que encontremos una manera de hallarla. Ahora, acordémonos que la cortante de X en Z es igual a la menos viscosidad por la diferencial de la velocidad en Z sobre diferencial de X. Y que esto mismo lo llamamos acá, que es igual a la diferencial de presión por X más la constante 1. Ahora, realizando este cálculo tendremos que pasarlos a integrar. Hacer esto a la derecha e integrar. Y una vez que hemos integrado esta parte de acá, que es la diferencial de la velocidad en Z, es igual a la menos diferencial de la presión sobre la viscosidad sub 0 por... Acá hay dos integraciones, ¿por qué se desdoblan dos? Porque era una suma. La integral de x por e a la alfa sobre delta por x, diferencial de x, más la constante 1 sobre la viscosidad sub 0 por e a la alfa sobre delta por x, la diferencial de x. Haciendo estas integraciones tenemos un resultado un poco largo, que es la velocidad en z es igual a la menos diferencial de presión sobre la viscosidad sub 0 por, en primer lugar, el delta al cuadrado sobre alfa cuadrado por alfa por delta por x menos 1. Esto por e a la alfa sobre delta por x. Esto sumado a la constante 1 más la viscosidad sub 0 por la delta sobre alfa por e a la alfa sobre delta por x más la constante 2. Esto, si quieren, lo pueden comprobar en una calculadora de integrales. Sale de esa manera. Y tenemos ya, una vez hecho esto, tenemos estas dos incógnitas todavía, la constante 1 y la constante 2, que son las que no nos dejan tener resultado todavía. Ahora, una vez llegados al punto de la velocidad, acá sí podemos tener condiciones límites, las cuales serían, para nuestro caso, tomando en cuenta que un x comenzamos en 0 y abarcamos los dos deltas del tamaño del huequito por donde pasa el líquido viscoso. Tenemos que el x en 0, la velocidad de z también debe ser 0. Y el x en 2 delta, la velocidad en z también debería ser 0. ¿Ok? Y haciendo este arreglo, poniendo cada uno de estos, la velocidad y las x, en esta ecuación de acá, por separado, podremos tener la constante 1 y la constante 2 de manera independientemente uno del otro, haciendo cálculos nomás. Acá a mí al menos me salió que la constante 1 es igual a este resultado. Si quieren pueden intentar comprobarlo. Y la constante 2 también es este resultado de acá. Ahora, con estas dos constantes tenemos que ponerlas en la ecuación que teníamos del esfuerzo de corte, de la velocidad, y con eso nos saldría ya dos resultados. Ok, una vez hemos reemplazado los valores de la constante 1 y la constante 2 en las fórmulas de la cortante y de velocidad, tenemos estos resultados. El resultado A para la cortante sería todo esto, y la velocidad de z sería este resultado de acá, un poco extenso. Ahora, lo que nos pedían en la pregunta C es la velocidad máxima, ¿ok? Viendo esta ecuación de acá, tenemos que la velocidad máxima es cuando este valor de acá era el mínimo.
O sea, era igual a cero. Para eso, uno de estos dos tiene que ser igual a cero. El e elevado a la algo no puede ser igual a la cero, y por lo tanto nos quedaría esto. Esto de acá, que es igual en esto, tendría que ser igual a cero. Para esto, tenemos que, haciendo el juego de que estos dos son constantes, y esa es el único variable, tenemos que x es igual a delta sobre alfa. Y eso tenemos que reemplazarlo acá en todas las x para que sea la velocidad máxima. ¿Ya? Ok, una vez reemplazado la x para la velocidad máxima, tenemos en el c que la velocidad máxima nos queda así: la diferencial de presión sobre el mu sub 0 por todo esto de acá. Esto ya es haciendo los cálculos. Y ya quedaría resuelta la c. Ahora lo que nos piden en la d es la velocidad media. La velocidad media, ¿cómo se diría? La velocidad media es el caudal, o sea, el flujo volumétrico sobre el área. El área en el que está moviendo ese flujo es igual a la W por 2 delta. Eso quedaría como constante. Ahora, el caudal se halla como, se halla con la integral de área por la velocidad de z. La integral de área es la integral de estos dos. Esto es de x y esto es de x. Esto es de y esto es de x. De la velocidad de z por la diferencial de x diferencial de y. Acá se tiene que hacer un cálculo, reemplazando acá la ecuación que nos quedó en la respuesta B. Ahora, el flujo volumétrico también lo hallamos de paso acá, porque es el caudal. Ahora, nos falta hallar el caudal para hallar todo lo demás. Una vez que hagamos la doble integral de acá, nos quedaría el resultado y hallaremos el flujo volumétrico y la velocidad media. Bueno, y como resultado para esa parte nos quedaría que la respuesta E para el flujo volumétrico es igual a todo esto de acá. ¿Ya sigue? Y para la respuesta del D, que sería la velocidad media, tenemos que dividir el flujo volumétrico entre 2 delta por W, lo cual nos resultaría en la velocidad media. Nos quedaría prácticamente igual, solamente que dividimos el 2 delta por el W. Nos quedaría esta respuesta de acá. Y bueno, con eso hemos terminado la pregunta 2 y la pregunta 3 del examen parcial de fenómeno de transporte de la FIQT. Espero que les haya servido de algo. Gracias por ver.